Buenas tardes con todos, señores colegas médicos. Primero agradecer al comité organizador por la invitación para hablar de un tema que es muy importante, es el uso del ultrasonido en la emergencia. Muchas veces el uso del ultrasonido se ha, digamos, centrado en el uso hospitalario del ultrasonido. Sin embargo, la tecnología de los últimos años que ha permitido el desarrollo de equipos portátiles, está permitiendo que este ultrasonido ya salga fuera de los hospitales y pueda ser usado en otros ámbitos, ¿no? El prehospitalario o la atención primaria. En otras realidades, en otros países, ya el ultrasonido se usa como parte de la formación de la carrera médica, es decir, en pregrado, ¿no? Nosotros aún en nuestro país nos estamos quedando. Sin embargo, hay esfuerzos. Yo pertenezco a una ONG que está haciendo esfuerzos por capacitar cada vez más a los colegas y en algún momento nos llegará el turno de capacitarlos en pregrado también sobre el uso de ultrasonido. Por eso es importante, ¿no? El ultrasonido es un equipo que puedes usarlo en cualquier momento. Ya las máquinas de bolsillo ya llegaron al Perú y los puedes llevar en la mochila, lo puedes tener ahí a la mano y puedes realizar estudios simples, estudios básicos, ¿no? Que te permiten responder preguntas simples. En este caso vamos a hablar sobre el uso de ultrasonido en la emergencia basado en trauma, ¿no? FAST significa rápido en inglés, pero es un acrónimo de un ultrasonido o de una evaluación ultrasonográfica para pacientes en trauma, ¿ya? Y sobre todo, pacientes con trauma cerrado. Nosotros si tenemos un paciente baleado, si tenemos un paciente cuchillado, sabemos que va a ir a sala de operaciones, sabemos que hay que reparar lo que está roto allí, ¿no? Pero cuando un paciente llega con un traumatismo abdominal cerrado o un trauma torácico cerrado, nosotros no podemos saber qué está pasando adentro del paciente. Una primera idea sería, hay que hacerle una tomografía, pero tomógrafos solo hay en los hospitales, ¿no? Entonces, y también los pacientes que van a tomografía son pacientes estables. Pero si el paciente está inestable, con mucho dolor, muy inquieto, una alternativa es realizarles un ultrasonido. Y el ultrasonido nos va a ayudar muchísimo en este tipo de pacientes. Este es nuestro objetivo ahora, ¿no? Durante la charla vamos a hablar de cómo este ultrasonido nos va a servir para la evaluación del paciente con trauma, ¿no? Y se desarrolló en los Estados Unidos un protocolo en los años 80. Estamos hablando ya de hace casi 40 años de la vigencia de este protocolo, ¿no? De evaluación de pacientes con trauma a través del ultrasonido. Vean ustedes que los primeros estudios se realizaron en Alemania para saber qué tan útil podría ser el uso de ultrasonido en pacientes con trauma. Ya en el curso americano del soporte vital en trauma, ya se incluye el uso o se habla del uso de ultrasonido desde el año 97, ¿no? Es un curso que se actualiza generalmente cada 2, 3 años y que nos permite conocer cómo es la atención básica de un paciente en trauma. Luego, la Academia Americana de Emergenciólogos lo ha incluido ya en su currícula como base del entrenamiento de todo personal que hace emergencias. Es decir, ellos ya están muchísimo más avanzados que nosotros sobre el uso de ultrasonido, ¿no? Y en el año 2016 lanzaron el core o la base de todo lo que debe saber un emergenciólogo sobre ultrasonido y que incluye el capítulo de trauma, porque el ultrasonido lo podemos usar, por decir, de la cabeza a los pies, ¿no? Podemos ver nervio óptico para ver pacientes con trauma craneal, podemos ver vía aérea para ver si un paciente está bien intubado, si hay un trauma a nivel cervical, podemos hacer ultrasonido de pulmón, no solo para trauma, sino para ver enfermedades como neumonías,
neumotórax, etcétera. Podemos hacer ultrasonido abdominal para buscar causas de dolor abdominal en emergencia que no necesariamente son traumáticas, ¿no? Cólicos renales, cólicos vesiculares, etcétera. Entonces, este desarrollo del ultrasonido ha permitido pues, que podamos abordar muchísimos campos en la emergencia. Pero volvamos a nuestro tema de hoy, que es trauma. Entonces, les decía, si un paciente sufre un trauma cerrado, nosotros no podemos ver qué está pasando dentro del paciente. Pero ¿qué sospechamos? Que se puede haber roto algo, ¿no? Y si se ha roto, está fugando sangre. Entonces, ese es el objetivo principal de realizar ultrasonido en trauma. Buscar esa presencia de sangre, ¿no?, dentro de las cavidades del cuerpo, las principales cavidades, ¿ya? Entonces, voy a buscar sangre, o acá para efectos del tema es líquido libre, ¿no? Es un término que se acuñó, ¿no? Líquido libre es la presencia de líquido en zonas donde normalmente no debería haberlo, ¿no? Puede que haya fisiológicamente un poco de líquido, por ejemplo, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Fisiológicamente es necesario porque son membranas serosas que están en constante movimiento. Pero una presencia exagerada de líquido ya es indicativo de una patología, y eso es el término que se acuñó, ¿no? Líquido libre. ¿En dónde buscamos? En la cavidad abdominal, ¿no?, en la pelvis, en el espacio pericárdico y el espacio pleural. En la década de los 90 se asoció o se agregó la búsqueda del neumotórax, porque el neumotórax es una de las causas frecuentes de paro traumático en estos pacientes y se puede detectar por ultrasonido. Por eso es que se le agregó a nuestro protocolo FAS una E de extendido, es decir, ya no solo ver abdomen y corazón, sino extenderlo a la búsqueda de neumotórax en la cavidad torácica. ¿Cuál es la utilidad o qué tan útil me es realizar el ultrasonido, ¿no? Tiene una sensibilidad que puede variar. En algunos estudios la sensibilidad es baja y le echan la culpa de que es baja porque requiere un entrenamiento previo. No es que, como les decía, ¿no?, desde pregrado nos entrenan y ya sabemos ultrasonido, sino a nosotros, a nuestra realidad en el Perú, recién recibimos entrenamiento de ultrasonido cuando estamos haciendo la especialidad. Entonces requiere un entrenamiento previo y es por esto que en los estudios puede haber variación en cuanto a la sensibilidad. Pero el encontrar líquido es bien específico, no hay duda de qué puede ser. Si un paciente con trauma tiene líquido en cavidad abdominal, es sangre, no hay otras opciones, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Su especificidad es bien alta. Tiene dificultad para identificar lesiones de órganos sólidos. A diferencia de la tomografía, que me permite ver todo el órgano, el ultrasonido me permite ver partes del órgano. Entonces, no puedo detallar una lesión de órgano sólido, menos de víscera hueca, ¿no?, como intestino o diafragma. Entonces, la dificultad del ultrasonido está ahí, ¿no?, que no puedo decir... Puedo decir, hay líquido libre, pero no puedo decir qué grado de lesión tiene el hígado, por ejemplo, como si lo hace una tomografía. Otro problema es que es bien difícil ver, sobre todo en pacientes que tienen mucho panículo adiposo o tienen mucho gas intestinal, ver las zonas profundas como el retroperitoneo. Esa es una dificultad. Muy bien, el líquido libre que yo podría detectar, se habla que en algunos estudios se puede detectar desde 50 mililitros de líquido y estandarizado a 250, ¿no? Es decir, a partir de 250, el menos entrenado ya puede ver líquido en cavidad abdominal o en cavidad torácica. Entonces, es importante porque nosotros podemos incluso monitorizar a este paciente, podemos repetirlo. Si en un inicio encontramos líquido y luego de 30 minutos, una hora, repetimos el examen
y encontramos mayor cantidad, un pozo mayor del que habíamos encontrado al inicio, esto significa que este paciente sigue sangrando y requiere una intervención quirúrgica. ¿Ya? Esa es una de las ventajas, por ejemplo, que lo puedes repetir, que puede hacerse de manera seriada durante tu monitoreo del paciente con trauma. Es menos costoso porque no requiere pues, un equipo tan grande y tan costoso como es un tomógrafo, sino les decía que ahora que son portátiles son cada vez menos costosos, ¿no? Y han salido muchas marcas al mercado, incluso modelos chinos que son muchísimo más baratos que los modelos japoneses o coreanos. No es necesario trasladar al paciente, y esto es importante porque cuando hacemos el estudio de los pacientes con trauma, nos dicen que el paciente que va a una tomografía tiene que estar estable, ¿no? Porque los tomógrafos no están al costado de la emergencia, generalmente están lejos. Igual los rayos X pueden estar a cierta distancia. Entonces, el ultrasonido no, lo tienes al pie de la cama, ¿no? Es un equipo portátil, un coche con ruedas, el cual puedes trasladarlo y hacer la evaluación del paciente en tiempo real, ¿no? Al pie de cama, al pie del paciente. Este es el fundamento de lo que buscamos, ¿no? Tenemos un paciente que está echado, vean ustedes, acá está la espalda, acá está la parte abdominal, y nosotros buscamos la presencia de líquido libre en las zonas de la espalda, en las zonas posteriores, ¿no? Vean que acá hay como especie de recesos o bolsas donde se va a acumular el líquido. Y estas son las más importantes, ¿no? A nivel de la cavidad pélvica podemos encontrar, si es una paciente mujer, el fondo de saco de Douglas, si es un paciente varón, el espacio entre el recto y la vejiga, y en la parte superior, por debajo del diafragma, podemos buscar si es en el lado izquierdo, entre el vaso y el riñón, y si es en el lado derecho, ¿no? Entre el hígado y el riñón. Entonces, esas son las zonas donde el líquido se va a ir acumulando, ¿no? Sea el órgano que haya sido dañado, la sangre va a ir acumulándose en estas zonas y ese es uno de los objetivos del ultrasonido, buscar líquido en estas zonas, ¿no? Dirigirnos hacia estas zonas para la búsqueda. Entonces, este es el recorrido o el protocolo que se realiza para la búsqueda de líquido libre en pacientes con trauma, ¿no? Nosotros podemos iniciar buscando líquido pericárdico a través de una ventana en el apófisis sifoides, ¿no? Ahí colocamos, esa es la ventana subsifoidea, colocamos un transductor de ultrasonido y le apuntamos al corazón para buscar líquido pericárdico, ¿no? Para pacientes con trauma sería un hemopericardio. Luego, a nivel abdominal, podemos buscar, les decía, en el cuadrante superior derecho, la presencia de líquido entre el hígado y el riñón. Y podemos subir o deslizarnos en este mismo punto hacia el tórax para ver la presencia de líquido pleural o hemotórax en el lado derecho. Lo mismo haremos en el lado izquierdo. Colocaremos el transductor y buscaremos la presencia de líquido libre entre el vaso y el riñón y luego deslizaremos hacia la parte superior para buscar en la base del pulmón la presencia de líquido libre, que sería hemotórax. Siguiendo con el protocolo, bajaremos hacia la vejiga, ¿no? Y colocaremos el transductor y buscaremos la presencia de líquido detrás de la vejiga, entre la vejiga y el recto si es un varón, o si no, en el fondo de saco de Douglas, en relación con el útero si es una mujer. Terminando el protocolo, buscaremos la presencia de neumotórax a través del deslizamiento de la pleura, es decir, cómo se comporta la pleura. Y eso lo haremos en las zonas anteriores, porque en un paciente echado el aire sube, ¿no? Por menor densidad, está acá arriba, entonces aquí arriba podemos nosotros buscar la presencia de aire. Y si lo encontramos, diremos que es un neumotórax.
Ese es todo el viaje que se hace para la realización del protocolo EFAS. ¿Cuánto dura? En un médico entrenado puede durar entre 5 a 10 minutos el examen. Es rápido, ¿no? Y FAS es rápido. Pero, como les digo, requiere un cierto entrenamiento y una capacitación donde hay que ver lo normal y lo anormal, ¿no? Para evitar confusiones. Muy bien, les decía que el viaje empieza a nivel subxifoideo, ¿no? En esta zona colocamos un transductor, ¿no? Supongamos que este es el transductor, lo coloco en esta zona y le apunto al corazón, es decir, dirigido hacia la zona del centro, pero ligeramente angulado hacia la izquierda. Y lo que voy a observar es al corazón, ¿no? Vean ustedes, y este corazón que está acá latiendo puede tener un poquito de líquido, ¿no? Es fisiológico, normalmente hay poco o escaso líquido a nivel pericárdico, y eso es lo que podría observar. Si este líquido en la siguiente evaluación a los 30 minutos, o si yo noto algún cambio, el paciente se pone más taquicárdico, o sigue con más dolor, o algún cambio clínico, hemodinámico del paciente, yo vuelvo a hacer el examen y veo que ha aumentado la cantidad de líquido, yo podré decir que el problema está aquí, ¿no? Que es un hemopericardio. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vean que la cantidad de líquido es exageradamente anormal y existe la presencia de una imagen que está adherida o pegada al corazón. En el contexto de un paciente con trauma, ¿no? Este líquido o esta imagen negra, necogénica, es sangre, y esto que está formándose al costado del corazón es un coágulo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a poder encontrar en un paciente con hemopericardio. Vean ustedes, este es un caso de un paciente con una herida de bala, ¿no? En el tórax. Cuando se le pone el ultrasonido, ¿qué encontramos? Encontramos el corazón hiperdinámico, sin embargo encontramos la presencia, vean ustedes, de líquido, pero un líquido un poco más denso, ¿no? Parece una gelatina, ven ustedes acá arriba, que es la formación de un coágulo, ¿no? Y este coágulo pues está ocasionando cambios hemodinámicos en este paciente, ¿no? Este paciente inmediatamente debe entrar a sala de operaciones para reparación del daño que ha ocasionado a nivel cardíaco, ¿no? Nosotros con esta ecografía sospechamos que el daño puede estar acá porque aquí hay una solución de continuidad, ¿no? Eso fue nuestra sospecha y bueno, el paciente entró rápidamente a sala de operaciones. En este caso, poner el ultrasonido, encontrar el hallazgo, ya no tienes que seguir viajando. Este paciente entrará a sala para que en sala sea explorado el resto de cavidades, ¿no? Muy bien, pasamos del subxifoideo, les decía, al lado derecho, y en el lado derecho nos ubicaremos en la línea axilar anterior, ¿no? En ese lugar o en esa orientación colocaremos nuestro transductor. Usaremos al hígado como ventana acústica porque las ondas de ultrasonido viajan muy bien a través de los órganos sólidos, a través del hígado, a través del vaso, a través del riñón, que son órganos que contienen el líquido. El ultrasonido se desplaza muy bien, nos permite ver muy bien las cosas. Y vamos a ver 3 zonas o 3 áreas, ¿no? El espacio por encima del diafragma, hacia arriba, hacia la axila, buscando líquido en la cavidad torácica o hemotórax. Luego, en la parte media, buscaremos el espacio de Morrison, que es el espacio entre el hígado y el riñón, y bajaremos buscando el borde caudal del hígado, si hay la presencia o no de sangre, ¿no? Lo vamos a ver acá en un gráfico. Vean ustedes, paciente echado, mi transductor está en la línea axilar media y yo lo ubicaré más o menos aproximadamente a la altura del reborde costal derecho. Ahí que voy a observar
al hígado, ¿ven?, que es ecogénico, ¿no? Como les decía, los órganos sólidos como el hígado o el riñón conducen bien las ondas de ultrasonido y permiten tener una buena imagen, ¿no? Esta es la imagen que deberíamos ver o que deberíamos encontrar. Y que es normal. Vean ustedes que acá hay una línea blanca que es parte de la cápsula del riñón que permite ver la separación entre hígado y riñón. Es decir, en esta línea blanca es normal, no hay líquido aquí, ¿no? Luego de tener esa vista, podemos desplazarnos hacia la axila para buscar la base del pulmón, ¿no? Aquí no sé si ustedes logran ver una zona blanca aquí en la parte inferior, que es el diafragma, es el límite entre el abdomen y el tórax, ¿no? Luego ustedes ven una zona blanca que aparece y desaparece, ¿no? Es el paciente que está respirando, es el pulmón que se está expandiendo, respira, se expande el pulmón, expira, regresa, ¿no? Entonces, esto será una vista normal porque no veo líquido por encima del diafragma, no veo líquido en esta zona. Veo una especie de cortina, así le llaman, el signo de la cortina, que cuando el paciente respira, baja y luego regresa. Eso será normal. De esta posición puedo bajar hacia ver la zona del borde inferior del hígado y también el polo inferior del riñón, para ver si en esta zona no hay acumulación de líquido, ¿ya? Esto es normal, ¿no? Es un paciente con trauma, pero que no hay líquido libre. Sin embargo, este es otro paciente. Vean ustedes que aquí está el hígado, que se ve acá oscuro, acá se ve el riñón, y entre ambos se está formando una colección de líquido, ¿ven? Una zona negra, una zona anecogénica, que me indica que en esta zona, ¿no?, hay líquido libre, ¿no? Eso significa que este examen es positivo para sangrado, ¿no? Como les decía, el ultrasonido no te dice, acá el hígado está dañado, el riñón es el que está dañado. No, solo te dice que hay líquido libre y que este paciente que ha sufrido un trauma está sangrando. Pero eso es suficiente para mí, porque yo voy a saber que tengo que llamar al cirujano y decirle que el paciente tiene líquido libre, está sangrando y necesita ser explorado en sala de operaciones. Este es otro paciente, vean ustedes acá, ¿no? Está respirando, les decía lo de el signo del pulmón que entra y sale, ¿no? Esto es normal, pero esto no es normal, miren, vean ustedes aquí está el diafragma y en esta parte baja se está formando un líquido negro, ¿no? Una colección. Esto es positivo, ¿no? Un hemotórax, ¿no? Incluso ya hay cambios a nivel del pulmón. Aquí se está formando una condensación del pulmón, que en el contexto de un paciente con trauma, eso equivale a una contusión pulmonar, ¿no? Y hay partes del pulmón que están sanas, que cuando el paciente respira, se ve que aparecen y luego desaparecen. Entonces, esto es positivo, ¿no? Esto es un examen positivo para un hemotórax. Muy bien, he explorado la zona derecha, ahora me iré hacia la zona izquierda y voy a hacer algo similar a lo que les había detallado. Coloco mi transductor, pero ya lo tendré que colocar más posterior, porque el vaso es un órgano más pequeño y está más posterior, más hacia atrás. Entonces mi transductor ya no me ayuda, el hígado es más grande, yo desde adelante lo puedo ver, ¿no? Tengo que irme más hacia atrás, ¿no? En términos prácticos les decimos a nuestros residentes, a los que estamos entrenando, tienes que pegar los nudillos de la mano a la colchoneta, es más, hundir la colchoneta para que puedas tener una buena ventana. Y es aquí donde vamos a explorar, ¿no? Igual buscaremos hacia la axila el espacio supradiafragmático y luego exploraremos el espacio entre el riñón y el vaso. Ajá, aquí está, estamos en el lado izquierdo. Vean que ustedes, les decía que la mano está pegada a la colchoneta, lo más posterior, lo más abajo que podamos, para poder ver esta estructura.
el vaso es más pequeño, es casi del mismo tamaño del riñón, ¿no? Y es lo que debemos observar, la relación entre el vaso y el riñón. Acá se ve igual una línea blanca, eso significa que es normal. Sin embargo, en este paciente con trauma, vemos aquí, vean el riñón, el vaso y acá en la parte del polo inferior o del borde inferior del vaso ya se está coleccionando una especie de imagen negra, ¿no? O líquido libre, le decimos nosotros. Eso significa que aquí hay acumulación de sangre en este paciente con trauma y este paciente tiene un FAS positivo, debería requerir una exploración, ¿no? Esto es lo que les decía, buscamos la relación entre el vaso y el riñón y vamos a explorar hacia la zona superior, hacia la zona por encima del diafragma, vean ustedes, el diafragma, el vaso, y no se ve el riñón acá, pero se ve el diafragma y el vaso, y vemos la presencia de líquido por encima del diafragma. Esto será compatible con hemotórax, ¿no? La cavidad torácica. Y se ve en zonas de condensación o consolidación pulmonar, que corresponden a contusiones pulmonares. Esta es la parte media. En la parte media, vean ustedes, por debajo del diafragma, ¿no? Se ve líquido. Este líquido está alrededor del vaso, ¿no? Y que corresponde a un hemoperitoneo. Y aquí buscaremos la parte inferior del vaso, la relación entre el borde inferior del vaso y el riñón para ver la presencia de líquido. Como este órgano es más pequeño, el vaso y el riñón son más pequeños, no es necesario desplazarse mucho, a diferencia del hígado, que es un poco más grande. ¿Ya? Eso es una de las, digamos, diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho. Hemos explorado subxifoideo, hemos pasado al lado derecho, lado izquierdo y ahora bajaremos hacia la región suprapúbica. Aquí en la región suprapúbica, la vejiga es el órgano que me va a dar la ventana acústica, porque la vejiga está llena de orina. Entonces, el ultrasonido se transmite muy bien a través de los líquidos y me va a permitir obtener una buena vista. Aquí yo exploraré dos orientaciones, una orientación longitudinal, es decir, una orientación que se dirige hacia la cabeza del paciente, y una orientación transversal, es decir, una orientación que apunta hacia el lado derecho de mi paciente. ¿Ya? Y esto es lo que voy a observar. Voy a observar que acá está la vejiga, ¿no? Llena de líquido, y nosotros podemos observar si hay líquido o no por debajo, aquí en la zona posterior, entre la vejiga y el recto, como les decía, si es un paciente varón, o la presencia de líquido entre la vejiga y el útero, si es una paciente mujer. ¿Ya? Y esto es lo que se obtiene al hacer las dos vistas. Se ve como una especie de cuadrilátero cuando es una vista transversal y se ve como una especie de triángulo cuando es una vista longitudinal, ¿no? Entonces, mi objetivo aquí es buscar líquido en esta parte baja, la zona inferior. Esta es la imagen, ¿no? La vejiga está aquí arriba y ustedes ven la presencia de una imagen negra o anecogénica que está entre, en este caso, el recto y la vejiga, ¿no? Vean ustedes acá, esto me indica que es positivo, ¿no? Y aquí se puede apreciar un poco, ¿no? Vean ustedes en el clip, se ve un poco de líquido en esta zona, ¿no? Eso indicará que es positivo para líquido libre a nivel pélvico, ¿no? Estamos hablando de hemoperitoneo. Los pacientes que requieren una exploración para ver cuál es el daño, ¿no? Y vamos a terminar nuestra exploración después de haber visto cavidad pericárdica, pulmonar y abdominal pélvica.
exploraremos la búsqueda o la presencia de neumotórax. Aquí lo que yo quiero buscar es si hay aire entre las dos hojas pleurales. Recordemos que en el pulmón tenemos una pleura parietal que está pegada a la pared torácica y una pleura visceral que está pegada al pulmón. Ambas hojas se deslizan entre ellas, ¿no? Y eso es lo que yo voy a buscar. Si hay ese deslizamiento, tendré una vista anterior, es decir, aquí aproximadamente a nivel del segundo espacio intercostal y la línea clavicular media, ahí es donde coloco mi transductor, o una vista lateral si coloco el transductor más o menos entre la línea axilar anterior, ¿no? Aquí es donde yo voy a buscar el neumotórax con el transductor. Y esto es lo que yo debería ver normalmente, ¿no? Veo aquí una zona blanca, una línea blanca que se está moviendo, ¿no? Y esto, cuando el paciente respira, esto se corresponde con un paciente normal. Entonces, ¿qué es lo que busco? Esta línea blanca. Puedo observar acá, por ejemplo, que aparecen las costillas. Esto me dice que esto es pulmón, ¿no? Esta línea blanca, acá está un espacio o una costilla, espacio intercostal, otra costilla. Y esta línea blanca que se va deslizando, que se va moviendo entre sí, me indica que el pulmón está normal, ¿no? Esto es el hallazgo o esto me dice que este pulmón está bien. Sí, las colas de cometa son artefactos que se producen, que pueden ser por cicatrices o que pueden ser por presencia de líquido por debajo de la pleura, ¿no? En el caso de trauma no me preocupan mucho las colas de cometas, pero si buscara otra patología como neumonías, como ARS, sí tendría que prestar atención a esas colas de cometa. Entonces, en nuestra búsqueda del neumotórax, lo que me interesa ver es que si estas dos pleuras se deslizan. Y hay una función del ecógrafo que se llama modo M, que cuando se coloca da esta imagen, ¿no? La imagen de la línea pleural, y por encima de la línea pleural se ven rayas, ¿no? Negras y blancas, continuas, y por debajo de esta línea blanca pleural se ve un granulado fino, ¿no? Entonces, le han puesto el signo de la playa porque es fácil de aprender, ¿no? Que esto son las olas y que esto es la playa, ¿no? La arena de la playa. Eso es un paciente normal, sin neumotórax. Ya, acá está el deslizamiento, vean ustedes. Y esto es un paciente con neumotórax. Vean ustedes que aquí la línea blanca se mueve muy poco o no se mueve, ¿no? Está quieta, a diferencia del clip anterior. Y cuando le colocamos el modo M, vamos a ver que esas rayas blancas y negras que estaban en la parte superior de la línea pleural también se continúan por debajo. Y a esto, para aprenderlo de manera sencilla, le han puesto el nombre del signo del código de barras, ¿no? Como el código de barras de las etiquetas de los productos, ¿no? Esa es una manera de decirme que sí, que aquí hay aire. ¿Por qué no se mueve? Porque lo que estábamos viendo anteriormente era el deslizamiento entre las dos hojas, por eso había movimiento. Pero si aquí está la pleura parietal y luego hay aire, y la pleura visceral está por aquí, no se sabe porque no se ve. El aire es un mal conductor del ultrasonido. Entonces, el aire que está aquí en esta cavidad pleural no me permite ver, por eso es que se ve así, ¿no? Y se ve la ausencia de deslizamiento. Y un punto más sensible, gracias, un punto más específico, perdón, no sensible, sino específico, es encontrar esa zona de transición, esa zona donde el aire está despegando ambas hojas de la pleura y el punto donde las hojas todavía siguen continuas. Y este se llama el punto pulmón, ¿no? Es el punto donde aquí está separado, por eso es que no se mueve, pero aquí
las pleuras están juntas, por eso hay deslizamiento, ¿no? Encontrar este signo es muy específico del neumotórax. Si lo encuentran, significa que aquí este paciente, un paciente con trauma, tiene neumotórax, ¿ya? Una de las, digamos, de las ideas del ultrasonido es que podríamos darnos una idea de la extensión del neumotórax, ¿no? Si lo encontramos en la zona anterior y vamos buscando hacia la zona lateral, ¿no? De acuerdo a las zonas que vamos encontrando, podemos decir qué tan extenso podría ser el neumotórax, ¿no? Pero en el contexto del FAS solo te piden que encuentres esto, ¿no? Que encuentres signos de neumotórax en 4 puntos, anterior y lateral, ¿no? Pero ya un examen más completo podrías explorar toda la cavidad torácica. Bueno, esto es el viaje del protocolo FAS para la búsqueda de líquido libre y neumotórax en un paciente con trauma. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Que el EFAS, como su nombre lo dice, es un examen rápido, ¿ya? Como les decía, si estás entrenado, te puedes demorar 5 a 10 minutos en hacer el examen al pie de cama del paciente, en el lugar del trauma o en el ámbito donde puedas tener o abordar a tu paciente. Puede repetirse, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene algún cambio clínico y es importante que tú lo observes. Requiere entrenamiento, hay que entrenarse para saber manejar el transductor y poder conseguir las vistas de este protocolo. Sin embargo, se ha demostrado que es rápido de aprender, ¿no? Entonces debería enseñarse como parte del entrenamiento básico. Y la utilidad es para pacientes con trauma cerrado. Como les dije al inicio, si es un trauma abierto, herido de bala o cuchillado, es de por sí ya que tiene un daño y hay que buscarlo, ¿no? Listo, eso es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias.